Hola amigos, saludos a todos. Llegados hasta este punto, podemos decir que hemos trabajado en la construcción de una base histórica verídica que nos permita, a partir de ahora, comenzar a construir la estructura que soportará nuestras hipótesis respecto a los posibles sucesos verdaderos que ocurrieron en el transcurso de la historia y cuyas consecuencias las podemos percibir hoy en día. Precisamente y relacionado con las mencionadas hipótesis, para ilustrar un poco a lo que me refiero, análogamente podríamos hacer una comparación con lo que son los campos magnéticos. Es decir, los campos magnéticos tienen unas líneas de flujo que, aunque no podemos verlas con nuestros ojos, sí podemos percibir los efectos. Y a partir de estos efectos se pueden realizar estudios y tratar de entender las fuerzas físicas que allí existen. Este mismo método es lo que pretendemos aplicar para tratar de explicar muchos hechos de la historia y de la tradición histórica y que a nuestro juicio son cuestionables. Dicho esto, empezaremos a partir de este capítulo a proponer algunas apreciaciones y nos gustaría que nos escribieran en los comentarios lo que piensan al respecto. Los patricios, estos personajes aristocráticos a los que hicimos referencia en nuestro capítulo anterior, fueron entrando en conflictos mortales entre ellos. Las gens más antiguas fueron desapareciendo con el paso de los años, desvaneciéndose lentamente desde antes que Roma se transformara en un imperio, y nuevas familias iban llegando desde diferentes partes del mundo antiguo a medida que el territorio se iba expandiendo. Familias que con mucho dinero y poder fueron comprando la ciudadanía romana para poder convertirse en patricios y así ir ascendiendo, adquiriendo posiciones de preeminencia, ocupando los espacios que las viejas familias patricias ya no eran capaces de cubrir por la falta de descendientes. La gens Flavia, similar a la gens Fabiana, que ya vimos en el capítulo anterior, fue otro importante conjunto de familias de élite de la antigua Roma cuyo origen se remonta hasta el siglo III a.C. y las cuales simplemente para diferenciarse compartían el nombre Flavio. Cuando Roma se convirtió en imperio, alrededor del año 69 de nuestra era, la gens Flavia tuvo una dinastía de 3 emperadores. A esta dinastía se le conoció como dinastía Flavia y su permanencia en el poder ocurrió entre los años 69 al 96 después de Cristo y paralelamente durante el mismo periodo de tiempo la gens Flavia aportó a Clemente I, el cuarto papa de la Iglesia Católica. ¿Coincidencia? No lo creemos. Actualmente es difícil precisar si el antecesor de Clemente, es decir, el Papa Anacleto, era de origen patricio. Lo más seguro es que sí, porque se sabe que era de familia romana. En todo caso, podemos confirmar que desde el cuarto Papa de la historia, el poder del pontificado de la Iglesia Católica ya había caído en manos de la élite romana. Clemente I es uno de los llamados padres apostólicos junto a Ignacio de Antioquía y Policarpo de Esmirna. Estos, según cuenta la tradición, tuvieron algún tipo de contacto con uno o varios apóstoles de Jesús de Nazaret y por tanto se convirtieron en autores del cristianismo primitivo. El estudio de la iglesia primitiva se divide habitualmente en dos fases: el periodo apostólico en el siglo I y el periodo preniceno en los siglos II, III y comienzos del siglo IV. Existen pocos escritos de fuentes no cristianas que mencionan a los padres apostólicos por allá en el siglo I. Es mínima la información, pero luego eso sí floreció la literatura cristiana con autores que han dejado obras a veces bastante extensas. Como en aquellos tiempos eran pocas las personas cultas que sabían leer y escribir, la producción de los escritos antiguos estaba sometida mayoritariamente al control de las élites romanas y por ende es poca la información que tenemos de fuentes independientes respecto a la vida y obra de estos llamados padres apostólicos.
por lo tanto son cuestionables entonces muchos de los datos y podemos considerar más bien que sus biografías e información oficiales aportadas por la tradición obedecen a intereses propios de la historia de la Iglesia Católica. Como lo mencionamos en el capítulo de la Gnosis, un movimiento primigenio cristiano en torno a la figura de Cristo llamado gnosticismo. La hipótesis que manejamos en Luxfera respecto a este punto de la historia es que una vez se detecta que en el territorio romano la gnosis se expandía y tenía gran aceptación entre los ciudadanos, rápidamente la élite romana infiltra el movimiento. Desde adentro surgen líderes religiosos prefabricados para confundir y dividir a los adeptos gnósticos, corrompen y enredan los principios originales de esta filosofía, introduciendo elementos paganos del culto solar, sincretizando las figuras espirituales existentes del movimiento para finalmente tomar el control absoluto. Irineo de Lyon fue discípulo de Ignacio de Antioquía y, como lo mencionamos también en el capítulo de Gnosis, fue Irineo de Lyon en el año 180 de nuestra era quien declaró a los gnósticos herejes del cristianismo primitivo y por tanto fueron los gnósticos los verdaderos mártires que fueron masacrados en aquellos tiempos. De todas maneras, y continuando con nuestra hipótesis, no creemos que este plan de las élites para destruir el gnosticismo haya dado resultado al 100%, pues prueba de ello es que primero, el verdadero gnosticismo existe aún en nuestros días y ese conocimiento se conserva en algunas corrientes herméticas, tema que tal vez abordemos en algún video futuro. Y segundo, el cristianismo falso representado en la Iglesia Católica terminó convirtiéndose en la religión oficial del Imperio Romano alrededor del año 380 después de Cristo por directriz del emperador Teodosio I, el cual se vio obligado a prohibir la práctica de toda creencia y celebración de la tradición romana antigua, incluida la oración a sus dioses. Como hemos visto en capítulos anteriores, la Iglesia Católica sincretizó y adaptó varias celebraciones y creencias paganas, convirtiéndolas en oficiales de su credo. Nuestra hipótesis apunta a que el culto a Saturno, en su afán por permanecer inmerso en las religiones e infiltrarse en la espiritualidad de la humanidad, se vio completamente amenazado por movimientos que rechazaban la necesidad de una jerarquía eclesiástica. Esta situación seguramente causó que el oficio de papa tomara una relevancia significativa dentro de la esfera del poder imperial de la época, hasta tal punto que las familias de élite tenían preferencia por la disputa del papado por encima del cargo de emperador, cargo que sobre el epílogo del Imperio de Occidente, como veremos más adelante, ya era una simple figura decorativa. Volviendo un poco atrás en nuestro relato, vemos que las fuentes cristianas cuentan que estos llamados padres apostólicos fueron mártires, pero ante la carencia de independencia de dichas fuentes, se duda entonces de la credibilidad de esos hechos, y más bien si estos personajes realmente tuvieron una muerte violenta, seguramente ello obedeció a una lucha entre los poderes de élite más que a un sacrificio por sus creencias espirituales cristianas, pues como lo veremos más adelante, muchos de los hombres que ocuparon el cargo de papa fueron de todo menos buenos hombres. Y es que esta lucha entre las élites romanas estaban caracterizadas por intrigas, conspiraciones, alianzas oscuras y asesinatos sin cuartel, que con el paso del tiempo llevaron a que el término patricio dejara de tener el significado que se le había dado hasta entonces para significar simplemente aristócrata o poderoso, pero sin distinción de sangre. Si alguno de ustedes quiere profundizar un poco más en estas historias de intrigas al más alto nivel del imperio, le recomiendo revisar la historia de la Guardia Pretoriana Romana desde su origen hasta su desaparición durante el gobierno de Constantino I,
Es bastante interesante y allí podrán encontrar muchos datos que complementan la comprensión de todo lo que aconteció en aquella época. Hagamos entonces un pequeño recorrido por la sucesión oficial aceptada por la Iglesia Católica de los papas u obispos de Roma, como también se les conoce, a ver qué encontramos. Luego el Papa Clemente, que como lo dijimos pertenecía a la gens Flavia, le sucedió en el cargo el Papa Evaristo durante el periodo del año 99 al 108 de nuestra era. En este punto es la transición del siglo I al siglo II. Aparte de aparecer el nombre del Papa Evaristo en la lista de Irineo de León, no se conoce nada de este obispo de la Iglesia de Roma. En el Liber Pontificalis se menciona más información sobre este papa que no ha podido ser comprobada. Sin embargo, este fue declarado santo. Lo mismo acontece con los papas que le sucedieron, es decir, Alejandro I, Sixto I, Telésforo, Higinio y un largo etcétera hasta el año 422 con Bonifacio I incluido. Todos estos papas fueron simples personajes irrelevantes, poco conocidos, o también poca es la información que se encuentra de ellos. Inclusive hasta la información contenida en fuentes cristianas es escasa. Seguramente algunos de ellos pertenecieron a familias de élite, como por ejemplo el Papa Anastasio I, perteneciente a la familia Máximo, pero su rol no es destacable por lo menos en esta parte de la historia. El caso es que hasta podríamos pensar que a todos esos hombres los pusieron en el cargo simplemente para cumplir instrucciones que venían de los poderes concentrados en las familias patricias más importantes y hasta si era el caso, sacrificarlos como mártires si era necesario para los intereses de la iglesia, por supuesto. Tan probable es nuestra percepción en relación con estos papas que por ejemplo para el concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo, el papa en funciones era Silvestre I, el cual ni siquiera asistió, ya que para la época él no podía compararse en importancia con los obispos de las iglesias de Oriente como Eusebio de Nicomedia y Ocio de Córdoba, quienes influyeron de manera determinante sobre Constantino, o con personalidades tan destacadas como Anastasio de Alejandría o Eustacio de Antioquía. También es importante resaltar que durante ese largo periodo de, llamémoslo, de papas mitológicos, porque son más las leyendas y mitos que las certezas en torno a la vida y obra de aquellos personajes, en ese periodo las corrientes heréticas del cristianismo ortodoxo como el gnosticismo se continuaron incrementando en el imperio. Como lo mencionamos anteriormente, en el año 380 de nuestra era, el emperador Teodosio I decreta el cristianismo en su versión ortodoxa como religión oficial del imperio, y en el año 395 divide el imperio entre sus dos hijos. La parte oriental, más tarde conocida como Imperio Bizantino, quedó para su hijo Arcadio, y la parte occidental para Honorio. Este hecho crea también una división entre las iglesias de Oriente y Occidente, lo cual más tarde terminaría convirtiéndose en una separación definitiva. Con la decisión de Teodosio de dividir el imperio y con las incursiones de los pueblos bárbaros como los visigodos, burgundios, vándalos, hunos, entre otros, empieza la decadencia grave del Imperio Romano de Occidente. A mi modo de ver, a las élites romanas se les fue demasiado larga la fiesta y la vida vanidosa y desconectada de lo que acontecía en el imperio. Reaccionaron tarde y ante la ineptitud de múltiples emperadores, solo entonces hasta el año 422 después de Cristo deciden tomar las riendas directamente de la situación y el cargo de obispo de Roma lo asume Celestino I, un miembro que, según lo indican algunas fuentes, está emparentado con el emperador Valentiniano III de la dinastía teodosiana.
Para esta época, Roma solo controlaba de manera efectiva el territorio que hoy ocupa la actual Italia. De resto, había perdido Britania. La Galia se hallaba sumida en el caos por cuenta de tribus visigodas y burgundias. Los suevos y vándalos se apoderaron de las regiones de Hispania, Galaecia y la Bética. África se había convertido en un territorio semi-independiente y la región de Panonia se hallaba invadida por los hunos. El imperio posee demasiados frentes abiertos, pero carece de los fondos para mantener un ejército que permita controlarlos y gobernarlos eficazmente. Entonces, las élites romanas deben idear un plan de largo plazo que les permita enfrentar lo que era la inminente caída del Imperio Romano de Occidente.